Y precisamente vamos a utilizar el caso de España para ilustrar por qué sí es perfectamente viable que un Estado moderno dentro de una sociedad desarrollada reduzca su peso dentro del PIB a niveles de, por ejemplo, el 25% del PIB que está proponiendo justamente Javier Milei. En este gráfico podemos observar la distribución del gasto público del Estado español en el año 2022, clasificado según la función que desempeña ese gasto público. Démonos cuenta, por cierto, de que la suma del gasto en defensa y del gasto en seguridad y justicia, que son las funciones que los liberales minarquistas clásicos consideraban esenciales de cualquier Estado, apenas representan el 3% del PIB. Y el gasto público del Estado español, el gasto público total, fue del 47,2% del PIB en 2022. Del 3%, que serían los servicios básicos fundamentales, al 47,2% del PIB, media un trecho bastante grande. En cuarto lugar, encontramos la partida de asuntos económicos. ¿Qué se entiende por asuntos económicos? Pues por un lado, todo el gasto en infraestructuras públicas y por otro, todo el gasto en subvenciones, transferencias de capital o subsidios que el Estado efectúa en favor de determinados sectores económicos, agricultura, industria, transporte, energía, etcétera, para fomentar el desarrollo de esos sectores o, por ejemplo, su gasto en I+D. En quinto lugar encontramos el gasto en protección medioambiental, que en gran medida se refiere a la gestión de residuos. En sexto lugar, vivienda y urbanismo, al que se destinó el equivalente al 0,5% del PIB, construcción de vivienda pública y sobre todo servicios comunitarios de los ayuntamientos, 0,5% del PIB. En séptimo lugar, el gasto en sanidad pública, al que se destinó el 6,9% del PIB en el año 2022. En octavo lugar, el gasto en ocio, cultura y religión, las transferencias del Estado a la Iglesia Católica, las subvenciones, la publicidad institucional a los medios de comunicación, las subvenciones al mundo de la cultura, el cine, el teatro, etc. A todo esto se destinó el equivalente al 1,1% del PIB. En penúltimo lugar, el gasto público en educación, que en el año 2022 absorbió el 4,4% del PIB. Y por último, y la mayor partida con diferencia, el gasto en protección social, fundamentalmente pensiones públicas y prestación de desempleo, que supuso en el año 2022 el 18,8% del PIB. Javier Milei ha dicho en muchas ocasiones que su modelo de reforma estatal, al menos en un primer momento, consiste, de entrada, en reducir de manera significativa la burocracia estatal, así como los privilegios que rodean a esos burócratas y políticos que integran el Estado. En segundo lugar, eliminar todos los subsidios y subvenciones proteccionistas a todos los sectores de la economía. En tercer lugar, pasar a financiar la obra pública no a través del presupuesto estatal, sino mediante un sistema de concesiones a empresas privadas. En cuarto lugar, eliminar todos los subsidios, todas las subvenciones del Estado al mundo de la cultura, de los medios de comunicación, etc. Y por último, y también lo reiteró en las medidas que integran este Pacto de Mayo, pasar de un sistema público de pensiones a un sistema privado de capitalización voluntaria. Recordemos lo que dijo al respecto. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Pues bien, si aplicáramos al caso del Estado español, un Estado grande y rico, todas esas propuestas que ha planteado Milei, fijaos al tamaño del Estado al que llegaríamos. Primero, una cierta reducción del tamaño de la burocracia estatal, que pasaría del 5,8% del PIB en la actualidad al 4% del PIB. Segundo, mantenimiento del gasto en defensa y también del gasto en seguridad y justicia. Tercero, reducción del gasto en asuntos económicos, recordemos, gasto en infraestructuras y también subsidios, subvenciones a los distintos sectores de la economía, que pasarían del actual 5,7% del PIB a un posible 1% del PIB.
y dejo un cierto presupuesto del 1% del PIB por si hubiese algún tipo de inversión, de obra pública que no fuera directamente rentable a través de la inversión privada y del pago de peajes por parte de los ciudadanos, y fuese una inversión que quisiera promover desde su presupuesto público el propio Estado. Es decir, que ni siquiera reduzco a cero esta partida. En cuarto lugar, mantenimiento del gasto en protección medioambiental, en vivienda y urbanismo y también en sanidad, que no cambiarían en nada. En quinto lugar, eliminar todo el gasto en subsidios, subvenciones estatales a religiones, medios de comunicación y mundo de la cultura, de tal manera que pasarían de costar el 1,1% del PIB a costar el 0% del PIB. En sexto lugar, mantenimiento del gasto público en educación, aun cuando se pueda reconvertir, por ejemplo, en forma de cheques escolares, pero mantenimiento del presupuesto público en educación. Y por último, privatización del sistema de pensiones y también de parte del sistema de protección de desempleo, que pasaría de costarle al presupuesto estatal el 18,8% del PIB a, por ejemplo, solo el 5% del PIB. 5% del PIB que se destinaría a proporcionar protección social a todos aquellos ciudadanos que no sean capaces de ahorrar por su cuenta dentro del mercado. Por ejemplo, en esta partida se podría financiar un ingreso mínimo vital, o pensiones no contributivas, o subsidios de desempleo también de carácter no contributivo, etc. Es decir, prestaciones públicas dirigidas a costear la protección social no de aquellos que hoy ya están pagando cotizaciones sociales o impuestos más que suficientes para costearse a sí mismos esa protección social, sino para costear la protección social de aquellos que no están trabajando o que están trabajando insuficientemente y que por tanto no cuentan con fuentes de renta para ahorrar y para costearse a sí mismos esa protección social. Pues bien, si hiciéramos todos estos ajustes en el presupuesto del conjunto de las administraciones públicas españolas, que son un desarrollo de las propuestas que plantea Javier Milei, a lo que llegaríamos es a un tamaño del Estado, en este caso español, pero que sería también equiparable para el Estado argentino, a un tamaño del Estado del 25,8% del PIB. Bastaría con reducir algunas décimas de alguna de las otras partidas para llegar a ese propósito, a ese objetivo, a esa marca que tiene Javier Milei de un Estado que pese el 25% del PIB. ¿Es ese objetivo una imposibilidad? ¿Algo absolutamente fuera del alcance de cualquier país rico y desarrollado que se precie? En absoluto. Haciendo la pertinente transición, porque no se puede hacer, claro está, de la noche a la mañana, pero haciendo la pertinente transición, es un objetivo perfectamente al alcance de la mano de aquellas sociedades que tengan la voluntad política mayoritaria de transitar hacia ese Estado mucho más pequeño. Y cuidado, un Estado que pese el 25% del PIB sigue siendo un Estado muy grande, un Estado que horrorizaría a los liberales minarquistas, porque significa que el Estado sigue deglutiendo, sigue gestionando, administrando, controlando una cuarta parte de toda la riqueza que anualmente se genera en un país. Pero creo que incluso los liberales minarquistas, e incluso también los liberales libertarios anarcocapitalistas, considerarán que se trataría de un paso adelante muy importante, pasar de un Estado que pesa, que ocupa, que fagocita cada año el 38% del PIB, a uno que pese el 25% del PIB. No digamos ya pasar de uno que devora cada año el 60% del PIB, como el caso del Estado francés, o el 48% del PIB, como el caso del Estado español, a uno que meramente devore el 25% del PIB. Repito, no estamos hablando, como nos gustaría a muchos, de que el Estado, en el peor de los supuestos, no supere el 5 o el 6% del PIB. Ya digo, en el peor de los supuestos. Idealmente, mucho menos incluso. No, estamos hablando de un Estado del 25% del PIB y por tanto de un objetivo políticamente muy realista para una sociedad que quiera llegar a ese 25% del PIB de tamaño máximo del sector público. Y ojalá Javier Milei, de la mano de millones de argentinos,
lo terminen consiguiendo, tanto porque de esa manera la libertad y la prosperidad de los argentinos florecerá, cuanto porque de esa manera Argentina se convertirá en un faro de libertad y de prosperidad para el resto de sociedades ricas y desarrolladas.